Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Luis Hernando Martínez, estudiante de Ingeniería Electrónica del CEAT José Acevedo y Gómez. A continuación vamos a resolver la fase número 4 de conmutación. Para esto tenemos una serie de diapositivas, las cuales vamos a presentar y donde vamos a evidenciar las generalidades de la conmutación óptica. Para este caso, entonces, decimos que el mayor progreso en el desarrollo y la fabricación de conmutadores completamente ópticos se ha logrado en arquitecturas basadas en conmutación en el espacio. Esto es dispositivos con puertos de entrada, puertos de salida, guías de onda y o fibras para la transmisión de la luz y un mecanismo de conmutación que permita cambiar la estructura del dispositivo. Para este caso, entonces, vamos a mirar los tipos de conmutación óptica. En este caso, conmutación de circuitos óptica. De esto podemos definir que la conmutación de circuitos está orientada pues a la conexión y asocia una longitud de onda a cada conexión entre el nodo y el origen y destino, pues una vez establecida se envía la información sin retardo alguno y pues sin la necesidad de almacenar y reenviar paquetes en cada nodo, como lo podemos observar en esta imagen. En la parte de la imagen se puede evidenciar pues como tal el envío de datos. Para el caso de la conmutación de paquetes ópticas OPS, decimos que la señal de información generada por un equipo o fuente asociada a un nodo de entrada se convierte en una serie de paquetes ópticos, que podemos definirlo con el envío a través de enlaces de fibra óptica en la red. Para esto podemos definir que cada paquete contiene un campo de datos o carga y una cabecera donde se incluye la dirección de un nodo destino. Al llegar a un nodo o router, sabemos que el router es donde llega finalmente, se envía la información intermedia y se realizan las siguientes funciones. En primer lugar, se puede separar la información contenida en los bits de cabecera, y pues de esta manera podemos establecer también la conmutación de paquetes de óptica. Para el caso de la fibra óptica, entonces lo que vamos a evidenciar es la transmisión de información en la fibra, la cual se ejecuta a través de pulsos de luz en lugar de pulsos eléctricos. ¿Sí? La transmisión de la información en la fibra óptica, como lo podemos ver, es en pulsos de luz en lugar de pulsos eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Esto ofrece un ancho de banda mucho mayor que los sistemas eléctricos tradicionales, lo que conocemos pues comúnmente. Los cables de fibra óptica están protegidos por una cubierta, es un cable que tiene su revestimiento, su blindaje, para hacerlos resistentes a las condiciones ambientales adversas. De ahí que sea pues ampliamente adoptado en los negocios comerciales para para todo el tema de la seguridad en cuanto al envío de información, ¿sí? Una de las ventajas pues que podemos verificar por tema de de la fibra óptica es mayor ancho de banda. ¿Qué quiere decir eso? Que el multimodo suele ser de 200 MHz a 4700 MHz por kilómetro, y el de fibra monómodo puede alcanzar más de 10 GHz. ¿Sí? Otra característica importante que nosotros podemos evidenciar es el bajo costo, ¿sí? A comparación pues de otros sistemas, este maneja un costo más económico. ¿Qué ventaja también tiene la fibra óptica? Es el tema de que es mucho más delgada y ligera, y pues al igual, al ser más delgada, lo que podemos obtener es un menos diámetro y puede ser mucho más liviana y fácil de instalar. La resistencia a la interferencia electromagnética, debido pues a su estructura, ¿sí? Como lo vimos anteriormente, eh, la interferencia electromagnética es mucho menor que en otras fibras, debido a que el componente básico de la fibra es el cuarzo.
y solo transmite luz, no es un conductor y no se ve afectado pues por el campo electromagnético. El baja pérdida en la señal en fibra óptica, como lo decíamos hace un momento, es menor que en el cable de cobre. Otra característica es la alta velocidad, ¿sí? Es un sistema pues que maneja una velocidad tradicionalmente a 10 gigabytes por segundo. También vamos a mirar algo que son las desventajas. Las desventajas para esta fibra óptica es la aplicación limitada. Actualmente se maneja por ahí un 10%, incluso hasta menos, de cable de fibra óptica instalado, y digamos que se está mejorando en eso, ¿no? El cable de fibra óptica solo se puede utilizar en tierra y no puede separarse del suelo ni funcionar con la comunicación móvil. Baja energía. Las fuentes de emisión de luz están para estas fibras ópticas confinadas a una potencia baja. La distancia, que ese es otro tema. La distancia entre el transmisor y el receptor debe ser corta, pues a comparación de las que conocemos. El costo es más alto que el cable de cobre. Eso también es una desventaja, pues a pesar del hecho de que los costos de instalación de fibra óptica actualmente en el mercado se están reduciendo hasta un 60% al año. La instalación del cable de fibra óptica es relativamente más alta que los cables de cobre, ¿sí? Su costo es mucho más caro. También podemos evidenciar acá en esta diapositiva los tipos de cables de fibra óptica. Entonces vamos lo que nombrábamos al principio de la presentación, los tipos de cable de fibra óptica, en este caso monómodo, ¿sí? ¿Qué características tiene este cable de fibra óptica? Se refiere a la trayectoria en la que viaja la luz, o sea que la fibra monómada tiene un diámetro de núcleo más pequeño de 9 micrones o 8,3 micrones para ser exactos, y solo permite una única longitud de onda y una vía para que la luz viaje. En el caso del cable de fibra óptica multimodo, entonces tenemos una característica principal que es el diámetro del núcleo más grande que el del cable de fibra óptica monómodo, ¿sí? A comparación del monómodo, el núcleo es mucho más grande, lo que permite pues transmitir múltiples vías y varias longitudes de onda de luz. Para el caso de la fibra óptica de plástico o POF, podemos decir que con un gran índice de pasos con un diámetro típico de 1 milímetro, el gran tamaño le permite acoplar fácilmente mucha luz de fuentes y conectores que no necesitan ser pues de alta precisión. Por lo tanto, los costos típicos de los conectores son de 10 al 20%, tanto como para las fibras de vidrio, y la terminación es simple. Las diferencias, entonces hay unas diferencias que nosotros vamos a evidenciar, que es el cable de fibra monómodo. La fibra solo puede propagarse de un modo de la luz a la vez, entonces para el caso del monómodo. En el caso del multimodo, entonces la fibra puede propagarse de varios modos de la luz a la vez, o sea, por eso hay una diferencia entre estos dos, ¿sí? Del monómodo al multimodo es la cantidad de luz proyectada. La principal diferencia entre estos dos cables de fibra es el diámetro del núcleo de la fibra, la longitud de onda, la fuente de la luz y el ancho de banda. ¿Qué podemos observar acá en esta imagen? Entonces, como bien se sabe, podemos evidenciar los diámetros del núcleo de fibra de óptica. Entonces, en el caso del multimodo, podemos evidenciar lo grande que es el diámetro, ¿sí? ¿Sí? El diámetro del núcleo de fibra monómodo es más pequeño que el de fibra multimodo, como lo podemos ver acá, ¿sí? Y si nos podemos parar acá en estas dos imágenes, vamos a observar ese núcleo que es mucho más pequeño que el del fibra del multimodo en este caso. Y pues si nos ponemos a evidenciar en las imágenes, también nos da, debido al gran tamaño del núcleo del fibra de multimodo, algunas fuentes de la luz de bajo costo como el LED, diodos, emisores de luz, ¿no?
¿Qué otra característica tienen? Que los láseres de emisión de superficie de cavidad vertical que funcionan es de 850 newton metro, ¿sí? Se utilizan pues cables de fibra multimodo, ¿no? Y otra característica son el ancho de banda de la fibra monómodo y multimodo, lo que pues podemos evidenciar que para estas está limitado por su modo de fuente y el máximo ancho de banda actual es de 28.000 MHz por kilómetro de fibra, ¿sí? La distancia de la fibra monómodo y multimodo. Todos sabemos que pues la fibra monómoda es ideal para las aplicaciones de larga distancia, mientras que la fibra multimodo está diseñada para la distancia corta, como lo veíamos anteriormente en nuestra diapositiva. De esta manera pues concluimos con nuestra práctica con este video. Esperamos haber cumplido con lo solicitado. Agradezco su atención y muchas gracias.